Bueno, yo soy José Mari Zendoya Isasa. He conocido el local donde nos encontramos ahora hace muchos años, mucho antes de que se derribara la fábrica de gas. Por razones profesionales he estado muchas veces aquí dentro y hoy me he llevado la gran sorpresa al volver de nuevo y encontrarme con que solo se parecen que están las dos máquinas generadoras de gas y la máquina eléctrica que producía electricidad para el alumbrado público de Donosti. Ya os contaremos dentro de un momento otros detalles de lo que había y de lo que hay ahora. Bueno, eta ni Igor Urrestarazu naiz, eta Morlans eskolako konserje naiz. Gaur egun, eskola barruan aurkitzen dira bi motor hauek, eta Amarako kulturetxeak antolatzen dituen Amara jiran, erakusten diet auzoko ikaslei garai batean nola bazegoen oso enpresa importante bat Donostian eta zer gelditzen den gaur egun. Sí, a mí me tocó trabajar como responsable de la empresa que se ocupaba del mantenimiento del alumbrado público de San Sebastián, empresa que en Donosti desapareció a finales de 1978. Entonces, al tener esta responsabilidad, pues este era el centro de distribución de luz eléctrica para el alumbrado. Entonces ya en aquellos tiempos ya dejaron de usarse estas máquinas, puesto que había líneas eléctricas que alimentaban esta central del gas, la central del gas, que era como prácticamente se la conocía y se le llamaba. En los años que me tocó vivir por aquí cerca, la electricidad se generaba en la central hidroeléctrica que el ayuntamiento tenía en Landarbaso, debajo de las conocidas cuevas Aizbitarte o Landarbaso. Y de allí se traía la energía aquí, a este lugar. Entonces, la electricidad venía se traía una tensión de 5.000 voltios, en un principio sobre postes de madera, que generalmente eran de acacia, y posteriormente sobre postes de hormigón armado centrifugado. Postes que procedían de la fábrica que Alberto Romero Moreno, Sociedad Anónima, tenía en Casetas, Castejón. Entonces hoy en día no queda nada de esta línea. Los últimos postes se recogen en fotografías que pasan al archivo de la Casa de Cultura Ernest Lluch, y donde se ve algún cruzamiento sobre la carretera que actualmente va desde el Alto de Ferraga hacia los hospitales de Donosti. Entonces, esa línea también hubo que desmontarla a raíz de toda la construcción del ensanche de Amara Berri. Y a medida que se iban levantando casas, se iban quitando postes de estos. Entonces, desde aquí, desde donde nos encontramos, se distribuía la electricidad que era para el alumbrado a distintos transformadores que había en San Sebastián. Los primeros estaban situados en la calle Urdaneta, debajo de las escuelas. Después había otro en la calle Peña Florida, en la acera en la que está Diputación, entre Diputación y Cucha, vamos a decir. Otro transformador estaba en lo que hoy viene a ser la Plaza de Cataluña. Y lo que no recuerdo es si había otro en la parte de Atocha. Luego a su vez salía una línea eléctrica aérea desde aquí, desde el gas, que iba al antiguo, y eso era para el antiguo.
Algunas de estas subestaciones eléctricas estaban conectadas entre sí, como la de Gros, en Plaza Cataluña, y la del centro en la calle Peña Florida. Ahora recuerdo que había para la parte vieja un centro de transformación instalado en la calle San Jerónimo, en los sótanos del antiguo ayuntamiento. Y allí en cada uno de estos centros había un transformador que ya reducía la tensión a 380, 220 voltios, que era lo que iba ya por las calles. Luego, posteriormente, dejó de utilizarse la línea del Andarvaso, porque creaba bastantes problemas, y se suministraba aquí la electricidad por medio de dos líneas de Iberdrola de alta tensión, y eran dos, por si fallaba uno quedaba la otra de repuesto. Y a partir de ahí era la distribución también, pues aprovechando la otra. Entonces, este cuadro eléctrico que teníamos nosotros aquí estaba colocado en otro lugar y era mucho más llamativo que lo que vemos ahora, puesto que estaba a una altura que tenía unos 3 o 4 peldaños y delante una barandilla de madera de donde accionabas todos los mecanismos que hay aquí. Esto sí es como antes. La máquina de hacer gas, pues bueno, tenía un almacenamiento de gas en unas bolsas que les llamaban pulmones, y entonces un pulmón se llenaba de gas, y entonces el gas venía aquí a esta máquina de combustión, y entonces ahí explosionaba y originaba que se moviera la rueda motriz, y ya pasaba ya al generador de electricidad. Iban alternándose los dos pulmones, uno a continuación de otro, y así se generaba la electricidad en aquel entonces. Y había pues muchos detalles que hoy en día faltan. Era muy bonito conocer y ver todos los engrasadores, las aceiteras que había para estas máquinas, para engrase de estas máquinas, que eran de latón y siempre se mantenían en perfecto estado de limpieza. Y era muy bonito aquello. Entonces aquí afuera del edificio, que estaba junto a la carretera, razón por la cual los cristales estaban todos ellos rotos, porque los chavales que pasaban por sus inmediaciones estaban en la carretera que subía a Rondo, pues se rompían todos los cristales, y el material, farolas principalmente, que se retiraban del alumbrado público de San Sebastián, se depositaban junto a la entrada. Y bueno, ya digo, hoy pues después de haber conocido esto, pues haber estado aquí pues el año 78 por última vez, lo veo cambiado y muy distinto. Muy bonito para presentarlo, todo recién pintado, no como era antes, pero bueno, fuera de uso. Y que no sirve para nada, puesto que no se utiliza este local, ni se expone, ni se indica, ni nada. Bueno, yo suelo dar a los niños y niñas una explicación un poco más modesta y más sencilla de cómo ha sido el devenir de esta fábrica, para que ellos comprendan cómo en la sociedad de hoy en día tenemos un estado de bienestar que parece que todo se nos da hecho, pero que las cosas tampoco han sido tan fáciles, ¿no? Por ejemplo, esta fábrica en un primer momento estaba situada en la zona de San Martín, antes de que la trasladaran a esta nueva ubicación, y una vez que la trajeron aquí, desde aquí se distribuía el gas para el alumbrado de la ciudad, que era mediante farolas de gas, ¿no? Y como en aquella época había un personaje, un trabajador municipal que se llamaba el farolero, que su labor era ir farola por farola para encenderlas y apagarlas, ¿no? Y como ya a finales del siglo XIX, ya justo coincidiendo con la guerra de Cuba, ya
algunos concejales del ayuntamiento veían que San Sebastián había que potenciarla como reclamo turístico y dijeron, bueno, tenemos que invertir en alumbrado público. Tenemos que invertir en alumbrado público y el ayuntamiento decidió comprar un montón de lámparas eléctricas y aprovechar que aquí había un sistema de, bueno, que estaba esta fábrica para readecuarla al nuevo uso, a las nuevas lámparas que querían implementar en la ciudad. Es verdad que no todos los barrios tuvieron las mismas lámparas, porque la mayoría se fueron al bulevar, ¿no? Se fueron al bulevar y a lo que en su día era el Paseo de la Zurriola, que es donde está el María Cristina. Pero sí que se le dio otra función a esta fábrica, que es la que tú has conocido, que es la de generar energía eléctrica para iluminar la ciudad. Nosotros, la Casa de Cultura de Amara organiza todos los años visitas guiadas con los alumnos del barrio de Amara para conocer diferentes instalaciones y puntos de Amara y cuál ha sido su pasado, y pues nosotros lo que hacemos es una explicación sencillita, sin tanto dato técnico, pero para que vean qué función tenía esto y cómo era de importante para la ciudad. Este punto era tan importante que, por ejemplo, en las guerras carlistas era un objetivo que era destruir la fábrica de gas, y no lo consiguieron. En la guerra civil, por ejemplo, el acorazado España estuvo intentando bombardearlo desde el mar Cantábrico y justo falló y cayeron en las huertas de aquí arriba, ¿no? Pero para la ciudad esto era un punto estratégico, Lo que pasa es que luego, bueno, han ido cambiando las cosas y ya la energía eléctrica se produce de otra manera y viene de otros sitios, porque claro, según lo que comentas tú, parece que como que San Sebastián era, eléctricamente hablando, era autónoma, ¿no? Sí. Fíjate que Pero en este aspecto no. San Sebastián, lo que me acuerdo muy bien es de cuando el farolero iba apagando, mejor dicho, encendiendo, porque a la mañana yo estaba dormido, era un chaval, y entonces en Atocha, en el paseo de Atocha, en Duque de Mandas, cómo iba encendiendo aquellas farolas. Tenía una pértiga que subía, entonces quedaba una llamita en la farola, entonces cada una especie de pera de goma que tenía en la mano, apretaba el aire que estaba allí, insuflaba la llamita que quedaba en la farola, y entonces ya cogía ya la farola, todo su alumbrado, la cantidad necesaria, ¿no? Y era en el paseo de Duque de Mandas y, por ejemplo, en el paseo de Erice, en el antiguo. Eran sitios en los que veías ya al farolero trabajando eso, y luego a la mañana tenía que venir y apagar. Entonces, además de eso, claro, la fábrica de gas tenía no solamente esto, tenía los gasómetros, porque también suministraba gas a la ciudad. Entonces empezaron a ponerse gas en las casas, gas doméstico, vamos a decir, y había 3 gasómetros. Uno que se conserva hoy en día, que está en estado semirruinoso, porque no se cuida a nadie, y había otros 2 grandes que estaban aquí hacia nuestra derecha, cerca ya de donde empieza la subida de Rondo. Ahí había otros 2 gasómetros. Y a este lado de aquí, donde está la carretera, por aquí, estaban las carboneras, porque esto funcionaba con carbón, la fábrica. Entonces ahí se guardaban las carboneras, y cuando dejó de hacerse gas en la propia fábrica, sino que se traía ya de derivados del petróleo que venían de las refinerías de Bilbao en camiones, entonces al no usarse el carbón, estas carboneras se utilizaron para guardar bombonas de butano, porque la fábrica municipal de gas era uno de los distribuidores de butano en San Sebastián. Y entonces tú, si venían las furgonetas, si tú vivías donde fuere o lejos o caserío, venías con coche aquí,
cargabas las bombonas de butano, las pagabas y te las llevabas. Este era mucho más amplio. Y fuera, donde está la parte pues, donde está el Hotel Zenit y la parte escolar de aquí, pues era donde estaban los hornos de quemar el carbón. En la entrada estaba la oficina de la Fábrica Municipal de Gas. Llegaban también el carbón, venía muchas veces por ferrocarril. Unas veces se descargaba en el puerto de Donostia, en el muelle, se descargaba a camiones. En la grúa del muelle solía estar el que fue futbolista internacional, Mariano Arrate, muy conocido en aquellos tiempos. Hoy ya nadie habla de él. Y si no, se traía desde el puerto de pasajes, que venía por la línea del Topo. La línea del Topo, en vagones de mercancía, llegaba hasta la estación de Amara y de ahí por unas vías que venían junto al Paseo de Rondó, pues venían aquí al gas. Yo, por ejemplo, les suelo enseñar a los niños y niñas también cómo era de contaminante ese método de producción, que en todas las fotos antiguas aparecen las columnas de humo negro que salían de aquí. Aquí también había una chimenea de ladrillo muy bonita, que es una pena también que se perdiera, que estaba aquí atrás, ¿no? Estaría como quedaría ahora. Sí, por donde está el Icastor. Eso es una pena que se perdiera también. Otra chimenea de hormigón más alta que también ha desaparecido. Pero la verdad hay que reconocer que en Donostia ha habido muy poca sensibilidad a proteger el patrimonio industrial, porque había muchas cosas que se habían podido guardar y no se ha guardado ninguna, sino que ahora nos estamos quejando de que no hay interés en cuidar, en proteger, en salvaguardar muchos edificios de Donosti, y ha pasado eso tanto en edificios e instalaciones industriales como en el aspecto de la vivienda. Sí, las carboneras estaban en ese lado y tenían una tejabana ondulada, fina, de hormigón. Sí. Eso se perdió, se echó todo a perder. Sí, se ha echado todo a perder. Y las oficinas, y en la entrada, por ejemplo, un encargado de la fábrica, en fin, persona de confianza, cuando se colocaron los globos de alumbrado público que hay en la bajada a la playa, en la Plaza Cervantes, por su diámetro no se podía colocar en las liras que tenían esas farolas. Las liras de esas farolas se trajeron aquí a la Fábrica Municipal de Gas. Y en la entrada, Lopetegui, que era este señor a quien menciono, pues colocó una lira y dentro de la lira una campana. Y le daba un aspecto decorativo a la entrada, pues en fin, un poco interesante. O sea, con poco interés y querer cuidar las cosas y poner en valor lo que ya no servía. Pues si os fijáis ahora, está el fuste de las columnas y ya acaba en la bola esférica del alumbrado. Pero antes ahí había una lira, como tienen las farolas de la Avenida de la Libertad, que en la parte superior tienen una lira. Y aquí esa lira pintada de blanco, como estaban en la Concha, pues llamaba un poco la atención y se veía un detalle. Entonces el gas por tubería venía a los pulmones. Sí, pero el carbón, es quemando carbón. Sí, quemando carbón. Claro. Quemando carbón. Entonces lo que se llegaba era a producir carbón de coke. Es decir, se traía hulla y salía carbón de coke, que no se ha producido toda la combustión de la hulla. Ese carbón también servía, el carbón de coke. Entonces ya estaba hecho el gas, se había producido el gas.
venía a los pulmones. Llenaba un pulmón y cuando llenaba ese pulmón, ese gas de ahí pasaba a una de estas máquinas. Entonces ahí se producía la combustión. Y entonces, claro, el eje de ahí de la combustión movía la polea grande, de la polea grande venía aquí al generador y luego hacía simultáneamente un pulmón y el otro pulmón. Y ya de aquí pues pasaba ya al transformador y de aquí ya a la calle. Y era como se conseguía eso. Ese era el sistema del alumbrado. Bai, nik aurrei esplikatzen diet beti txirrindetan edo, bueno, gaur egun dakate olako linternak bueltak ematen dituztela eta argia piztutzen dela, ez? Ba, azken finean aparatu linterna horrek daukana da olako bat, baino txikian. Orduan, mugitu ahala sortzen da argindarra. Eta kasu honetan erretzen zen ikatza eta gasarekin martxan jartzen ziren bi motorre hauek eta mugitzen zuten gurpil erraldoi hau eta zinta honekin mugitzen zuten generadorea. Eta mugitu ahala sortzen da argindarra. Nik esplikatzen diet lau hitzetan hori, nola sortzen zen, ze oso pixkat konplexua da beraientzat, baina ulertzen dute horrela. No, fue muy posterior. Entonces hacía, ya digo, mediante derivados del petróleo que se traían en camiones cisternas, se llenó muy bien la autopista. Si tú ibas a Bilbao o venías, te encontrabas en dirección contraria a los camiones que iban y venían de aquí, de la fábrica de gas. Entonces, con eso era lo que, al quemar estos productos, era cuando se producía gas. Entonces, claro, esto había dejado de funcionar ya pues mucho antes. Yo el funcionamiento de estos en marcha yo no he llegado a conocer, no era de mis tiempos, había sido anterior a mí. Yo nací en 1925 y ya cuando estaba trabajando esto no funcionaba. Y luego simplemente ya es cuando se trajo ya gas directamente aquí. Y esto quedó ya en distribuir gas. Y ya cuando se cerró toda la fábrica de gas, pues obsequió a clientes importantes, autoridades, con unas bandejas encargadas a Porcelana de Bidasoa, que llevaban el dibujo de la fábrica de gas que lo había hecho Maripaz Sainz, que es mi mujer. En sí, este gasomotor es de principios de siglo. Tanto el gasomotor como la grúa puente que está aquí arriba son de principios de siglo. Esto se trajo desde Alemania. Alemania. Y la grúa puente fue fabricada en Pasajes. Sí, y los alemanes, hace años también, claro, quisieron comprar, los alemanes fabricantes de estas máquinas, las quisieron comprar al ayuntamiento para llevárselas a su empresa y tener en su museo, tener todo esto. Y el ayuntamiento se negó.